gathered for prayer and breakfast, and they spent their day tending the flower beds and all of the pruning out front, and then a large portion of the memorial gardens all the way down to the ash gardens in the back. Iniciamos haciendo algunas cosas aquí, fuimos a limpiar el jardín, limpiamos aquí alguna parte de la iglesia, todo con todos los jóvenes, trabajando juntos. Later in the week, we spent a full day at the Waukesha Food Pantry, where the director was practically in tears. Our students were willing to get their hands dirty in ways most volunteers do not. So there had been places where trash had gathered, like where the 18-wheelers back up into into their warehouse area, where months of trash had gathered and then kind of simmered. And so our students dug in with arms and legs and hands and feet and cleaned out all of those areas. Luego fuimos a una organización que se llama Pantry Food. ¿Cuál es el nombre de la organización? The pantry? The Pantry, sí, así se llama la ONG, le llamamos nosotros allá. Fueron ahí para ayudarles a ellos a limpiar también. Sabían que se iban a ensuciar todas las manos ellos. Y trabajamos juntos y los jóvenes estuvieron muy emocionados también trabajando. They went back the next day to the food pantry and they mulched every flower bed the food pantry had. So it's a big, big deal. The director was incredibly grateful. El director de la ONG, de la organización, estuvo muy emocionado, muy colaborativo con todos los jóvenes. Thursday took our students to the home of a member for the weeding of flower beds and the tending of the deep grief of someone in our midst who is still grieving the loss of a spouse. El jueves fuimos a la casa de una persona en la cual él todavía está sufriendo por la pérdida de un ser querido. It has been a good week, and then our brothers and sisters from El Salvador arrived. Y ha sido una gran semana. Ahora el jueves el miércoles, perdón, los hermanos y hermanas del Salvador vinieron. Bienvenidos. Ooh, we're almost there. That's good. Bueno, that's bien. Thursday was full of feasting at breakfast and canning and swimming at Ottawa Lake. El jueves estuvimos haciendo muchas cosas maravillosas, desayuno, juegos, luego fuimos al parque de agua a jugar con todos ellos. Friday was full of tours of partner churches in Milwaukee with community gardens and several captured rainwater projects. El viernes estuvimos visitando un vivero en la mañana, luego fuimos en la tarde a divertirnos, a jugar ciertos juegos. But my favorite part came Friday afternoon when we gathered to bowl at Bayshore. Los juegos que hicimos en la tarde fue mi favorita parte, fue cuando nos fuimos a jugar boliche, en español, boliche. Explaining bowling in Spanish was fun to watch. Explicarles cómo se juega el boliche a ellos fue muy disfrutar para mí. Watching Tony try to teach bowling with just hand gestures was even better. Mirar a Tony que les estaba explicando a ellos fue mejor. But the best moment was the smile that unfolded when our friend Omar, who had gutter ball after gutter ball after gutter ball, finally hit one pin. Pero lo más emocionante fue cuando Omar yo lo miraba que lo hacía. Y por fin, después de unas 7 o 8 intentos, una. Now that was priceless. Eso estaba maravilloso. My second favorite part was Pastor Julio, who is at another church today. Pastor Julio got his name on 2 lanes, so he was bowling on lane 12 and lane 3. And then in the middle of bowling with us on lane 12,
he decided he was an expert, and so he chose to bowl like Tony, where the ball's in the hand, but your fingers aren't in the holes. And so Pastor Julio brought his arm back, and the ball kept going back behind him. Entonces el pastor Julio, que está en otra iglesia, él fue muy emocionante porque él estaba jugando con nosotros y estaba jugando con otros jóvenes. Y él se pretendía que él era un experto. Yo soy un experto. Es así, así, así. Pero cuando le iba a tirar la bola, la pelota salió por atrás a nuestros pies. It has been a good week. Ha sido una buena semana. Hear the words of Jesus this morning. Y la palabra de Dios ahora esta mañana. A sower went out to sow, and as he sowed, some seeds fell on the path, Algunas semillas cayeron en ciertos lugares. and the birds came and ate the seed. Y una de las semillas cayó en cierta tierra de afuera y los pájaros llegaron y se la llevaron. Other seeds fell on rocky ground where there was not much soil, and since they had no depth, they died. Otras cayeron en una tierra que no era muy buena y creció y se murió. But other seeds fell on good soil, Pero de todas esas semillas hubo una semilla que cayó en tierra fértil and brought forth a great harvest. y creció maravillosamente. Over the past days, God went out to sow. En los pasados días Dios nos ha enseñado a mirar ciertas cosas. And as God sowed, seed fell on good soil. Mirar que la semilla cayó en buena tierra And the seeds have produced a great harvest to the glory of God. y que la semilla que cayó en buena tierra ha producido grandes cosas. I am grateful for this moment in the life of our church because here in this moment we have provided hospitality. Literally, the word means to love the stranger. Es maravilloso porque estamos en la lectura de estas semillas y esto nos va a enseñar de que Dios es maravilloso y aquí vamos a poner en práctica lo que es la buena semilla que cayó en tierra fértil. Except Nina, Myrna, Claudia, Omar, and Amilcar are no longer strangers in our midst. Todos ellos no están muy lejos de nosotros. They have become hermanos y hermanas, our brothers and sisters. Ellos han dejado sus hermanos y hermanas en El Salvador. Therefore, no longer strangers when they rest in our arms. Ellos no están muy lejos de nosotros, ellos están muy cerca de nosotros. I was reminded this week that a seed is a rich symbol for us in our faith. Es importante recordar el símbolo de la historia de este día, ser de la semilla. It reminds us of living and dying. Recordar la vida y la muerte. Jesus uses the idea and the symbol of the seed because for many of God's people, it is the language of the land in which they care for. Dios utiliza este símbolo como una forma de darse a que los demás entendamos el significado de lo que es el amor de Cristo. Jesus said, "Very truly I tell you, unless a grain of wheat falls to the earth and dies, it remains just a seed, but if it dies, it bears much fruit." Jesús está dándolos un ejemplo de la semilla, de que alguna semilla va a caer en tierra fértil y otra va a caer en tierra mala, pero lo importante es que la semilla crece, pero también va a morir. If we are the seeds and we stay in our own churches, in our own safe places, Si nosotros estamos en la iglesia, nosotros somos la propia semilla. then we cannot grow in new ways to the glory of God. Y nosotros podemos crecer en cualquier parte por la gloria de Dios. So our brothers and sisters from El Salvador teach us about giving up our safe place. Nuestros hermanos y hermanas del Salvador nos están enseñando a nosotros tener paz, To grow the body of Christ, to find new life. The seeds of the churches in El Salvador leave their home and they come here and they teach us about God's love. Es importante y maravilloso porque las personas han salido del Salvador, de allá, dejado todo y han venido a enseñarnos a nosotros las cosas maravillosas que ellos tienen allá. I give thanks for our new friends, for Omar and Amilcar, for Nina, Myrna, and Claudia. Gracias Dios por todos nuestros nuevos amigos que nos han visitado este día. I give thanks to God for their courage, their love, their joy.
Gracias, Señor, porque ellos están, el amor y que están en la alegría de todos nosotros. Their faith in God and their faith in their brothers and sisters at Ascension. La fe de Dios y la fe de hermanos y hermanas de nuestra iglesia Ascensión. Gracias a Dios. Thanks be to God. Amen. Gracias a Dios. Thanks be to God.